Se calcula que hay un promedio de 11 a 12 millones de guaraní parlantes en la región. Una región muy amplia. En el Brasil hasta ahora hay un apellido que es Paraguazú, y Paraguazú es el Atlántico. O uno dice el estadio más grande del mundo, dicen ellos, Maracaná. Maracaná no es un loro. Y justamente el personaje que debería ser acá Maracaná, en Indeyú, es un loro. Carió, allí en Carioca, o uno dice, por ejemplo, Itamanatí, ellos vienen Itamanatí. Y es Itá, piedra, maná, de forma de lugar en la una. Uno dice Yacarepaguá. El yacaré es un nombre guaraní. Hay Yacarebú, Yacaregobierno, Yacarepaguá. Son variedades. Uno dice Uruguay, es un uruguayo. O en Uruguay está Tacuarembó. Son nombres guaraní. El lugar donde nació el argentino, libertador de América, San Martín, que en ese tiempo todavía era territorio paraguayo, es Yapeyú. Yapeyú, nombre guaraní. Ustedes cruzan al otro lado, están con su Papiá. Van a encontrar la Virgen de Itatí, van a encontrar nombres en guaraní. Entonces es importante entender de que no estamos en una situación crítica, ni mucho menos. Hay un estudio que hizo la UNESCO donde decían que hay más de 6.000 idiomas en el mundo, pero según ese informe de la UNESCO, 3.300 y un poco más de lenguas están en peligro de muerte porque tienen menos de 100.000 hablantes y porque no tienen presencia en Internet. Lo nuestro acabo de decir, hay más de 11 millones de guaraní hablantes y tienen una abundante presencia en Internet. ¿Hace falta más, mucho más. Cada 15 días dice que muere un idioma en el mundo. A la llegada de los conquistadores habían 1.000 lenguas aproximadamente en América, hoy restan un poco más de 250. 75% han sido aniquiladas. Entre las lenguas más habladas está guaraní. Wikipedia tiene 370 versiones en 370 lenguas, de 6.000, una de las 370 guaraní. El navegador famoso, que es el Firefox, tiene 109 versiones. Una de ellas, la única en lengua americana, es en lengua guaraní, se llama Aguaratatá. Firefox Sodo, Aguaratatá. Y por último, les invito a ustedes a que usen el traductor en Yahazapá, que ustedes ponen el mismo traductor de Google, ponen ustedes el texto en castellano y pidan la traducción a guaraní, o escriban en guaraní y les va a traducir al castellano. ¿Qué muestra eso? Un guaraní que está vivo, que dentro de todo está progresando y que sobre todas las cosas es un motivo de atracción para mucha gente del mundo.